Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Especial. Estamos para analizar la política local y regional y son horas cruciales, ya muy cerca del cierre de listas, del vencimiento del plazo para que todos los partidos políticos definan sus precandidaturas de cara, por supuesto, a las primarias del 11 de agosto. Estamos con el concejal de Unidad Ciudadana, José Brusone. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Franco, por la invitación. No, muchas gracias por venir. Y como decía, son horas de definiciones, ¿no? En el tablero político de cara, por supuesto, al cierre de las listas, de las candidaturas. ¿Cómo marchan, ¿no? las negociaciones, en principio, en Junín? Y bueno, se sigue hablando con algunos sectores, la gran mayoría de los protagonistas de alguna manera están definidos. Estas son las horas en que se termina de ordenar la lista. Sabemos que por la ley de cupo que rige hace un par de años, estas cosas de alguna manera también inciden. Pero bueno, se trabaja arduamente tratando de conformar la mejor lista posible, la mejor propuesta posible para la ciudad. El cupo es el cupo femenino, ¿no? El cupo de género, digamos, que tiene que ir una mujer y un hombre, alternativamente, independientemente de quién encabece. Si encabeza una mujer, la sigue un hombre y así sucesivamente. Y están todos los partidos políticos obligados a cumplirlo, ¿no? Claro, es una ley provincial, exactamente. Bien. Sabemos que, por un lado, va a estar en primarias la lista de Mario Meoni con el apoyo del sector de Giacone. Por otro lado, la lista de Victoria Mufaroto, que usted acompaña. Me imagino también que deben ser momentos de empezar a sumar también, ¿no? Otros espacios, otros dirigentes, de cara a una compulsa electoral que va a ser brava, ¿no? Sí, en realidad no es el momento del cierre de listas, no es el momento de empezar a sumar. Esta construcción política en la que nosotros estamos viene desde hace muchos años y justamente la candidatura de la propia Victoria Mufaroto arrancó hace ya 7, 8 meses, ya no recuerdo, pero fue antes de... Fue la primera. La que se lanzó y dijo, bueno, yo soy esta, yo quiero esto para Junín y mi referente político nacional es Cristina. Y lo dijo en un momento en que los demás estaban en otra historia, digamos, y hoy lo mantiene, lo cual me parece que habla de la coherencia, no solo del espacio, sino de la propia candidata que llevamos hoy para la Intendencia. Ahora, Brusone, hasta hace unos meses Lautaro Mazzutti y Maya Leiva eran parte del bloque de Unidad Ciudadana. Hoy van a estar jugando para la boleta del meonismo, ¿no? del Frente Renovador, en un acuerdo, ¿no? Cuando uno pensaba quizás que la lógica fuese que jueguen con la lista de Unidad Ciudadana, ¿no? Sí, la lógica por la historia de militancia de ambos compañeros. Sí, lo cierto es que en el momento en que ellos se fueron del bloque, la referencia nacional que tenían era Sergio Massa, con lo cual bienvenido sea que estén jugando por lo menos dentro de la candidatura de este Frente de Todos. Podría haber sido muy distinto el destino. Claro. También al ser Giacone, ¿no? Una diputada provincial dentro ya del Frente Renovador, hacía prever, ¿no? También que terminen jugando en ese espacio, ¿no? Sí, la definición de Sergio Massa, digamos, hizo que se terminara jugando acá, en este espacio. Más allá de lo que puede ser el resultado, ¿no? de la primaria, la pregunta es, bueno, el que pierda, ¿va a acompañar al otro dentro de este Frente de Todos? ¿O puede haber alguna suspicacia, algún tipo de otra lectura, digamos? Mira, si algo demuestra la política argentina es que es absolutamente impredecible. Acá, si querés una actividad para no aburrirte, es la política. Hasta Tinelli se ha convertido en algo más aburrido que la política nacional. Desde nuestro espacio, a mí no me cabe duda que si nos toca perder, cosa que yo veo bastante remota, pero si nos toca perder, obviamente vamos a acompañar a la lista de Mario Meoni, pero fundamentalmente porque nosotros estamos muy convencidos ideológicamente
de que el gobierno de Pablo Petreca ha sido perjudicial para Junín, como lo ha sido el gobierno de Macri y como lo ha sido el gobierno de Vidal. Y en ese sentido, nosotros creemos que la prioridad es cambiar el rumbo de este gobierno. Espero que suceda lo mismo ante el triunfo de Victoria Mufaroto. Claro. Lo que pasa es que la suspicacia que vos mencionás, a mí también me la transmiten a veces en la calle, tiene que ver con el tipo de activo político que tiene la construcción del Frente Renovador, que en muchos casos se ha basado justamente en un antikirchnerismo feroz. Yo espero que así como Cristina ha hecho su autocrítica en su momento y la sigue haciendo prácticamente ante cada presentación de su libro por las provincias, espero que desde el Frente Renovador tengan la misma actitud y puedan revisar cuáles han sido esas posiciones tan gorila que han tenido en muchas ocasiones y que entiendan que hoy están integrando un frente cuyo lineamiento central no admite esas posiciones. Estuvo el concejal Maxi Bernstein en el programa anterior y sobre este tema dijo como que ante esta consulta también, ¿no?, de cómo conjugar a Cristina con cierto sector del radicalismo, ¿no?, del Frente Renovador, bueno, que arranca una nueva etapa, ¿no?, en la Argentina y también Meoni insistió mucho estos días en la idea de futuro, de dejar atrás un poco el pasado. ¿Usted también cree que arranca una nueva etapa en la Argentina? Sí, estoy de acuerdo. Lo que viene no es el kirchnerismo, tal como lo conocimos, pero los principios rectores sobre los que se va a basar el próximo proceso es muy similar al que protagonizó Néstor en su momento, de la mano, o mejor dicho, siendo acompañado, entre otros, por Alberto Fernández, y que le tocó profundizar a Cristina a partir de 2007. Con mucha transversalidad, ¿no?, en el primer gobierno de Néstor, ¿no? En el primer gobierno con mucha transversalidad y con intentos en el mismo sentido en el segundo, con una cuña muy fuerte que fue el conflicto de la 125, claro, de lo cual acá tuvimos una muestra, ¿sí? Acá también hubo transversalidad y Mario Meoni no es la primera vez que integra la lista de Cristina, esta va a ser la segunda. Claro, fue un radical K, ¿no? Fue un radical K en 2007 que llevó a Cristina Fernández como presidenta mientras él renovaba su candidatura a intendente. Yo creo que sí, que es una nueva etapa, pero sobre principios bastante similares a los que tuvimos desde 2003 a 2015, que es redistribución de la riqueza, ¿no? Fundamentalmente defender el trabajo nacional con uñas y dientes, no permitir que lo importado desplace a la producción nacional, porque eso es prácticamente regalar lo único que crea riquezas en el mundo, que es el trabajo humano, es regalárselo al extranjero. Claro. Defender el trabajo con uñas y dientes, volver a industrializar el país en aquellos sectores donde es posible de entrada y después donde es necesario, haciendo el mayor esfuerzo posible, y redistribuyendo la riqueza y creando un mercado interno que es el único reaseguro, no solo de que la calidad de vida de los argentinos sea un poco más parecida a lo deseable, que no va a ser de entrada todo lo que aspiramos, pero también ese mercado interno es lo que te permite ir desarrollando escala económica para poder competir con lo extranjero en mejores condiciones a mediano plazo. Yo creo que eso lo está comprendiendo hasta el último de los países del planeta. Los únicos que abrieron su economía de una manera prácticamente estúpida ha sido Cambiemos. De llegar al municipio, gane quien gane, ¿no? Gane Unidad Ciudadana, gane el Frente Renovador, ¿cree que va a poder haber un gobierno de coalición donde ocupen distintos cargos ambas fuerzas? Sí, yo confío en eso. De parte nuestra es algo que lo tenemos absolutamente conversado. Desde el vamos, cualquiera sea el resultado en la primaria, hay una integración de listas que se da por ley. Hay concejales, digamos, de la lista que pierda que van a integrar la lista ganadora por la minoría. Yo creo que a nivel del Ejecutivo va a pasar exactamente lo mismo, porque nosotros reconocemos que en el Frente Renovador hay excelentes cuadros técnicos y políticos, y por lo menos por el trabajo en conjunto que se ha hecho en el Consejo Deliberante en estos 2 años en que ambos hemos sido oposición, creo que ellos, perdón, 2 no, ya casi 4, ellos también reconocen que nosotros tenemos mucho para aportar en tal sentido, así que yo creo que no solo va a ser algo
algo voluntario, sino algo necesario, que ambas fuerzas integren una buena propuesta para Junín. ¿Y hay chances de ganarle a Cambiemos, de ganarle al intendente Pablo Petrica? Yo creo que sí, que hay más chances que antes de la integración del Frente de Todos, porque el escenario que estaba partido en 3/3 prácticamente, según los sondeos electorales, en este momento se resuelve en la primaria. Ya luego de la primaria no hay 3/3 competitivos, sino que quedarían 2 de esas opciones. Y a mí me parece que hoy por hoy las preferencias electorales están fundamentalmente pidiendo un cambio, que cambiemos a Cambiemos. ¿Sí? El campo es un sector importante, ¿no? en la región, en Junín. ¿Cree que el campo podría acompañar a una fórmula que lleve arriba a Cristina, por ejemplo? Si separamos al productor agropecuario de alguna dirigencia gremial, de alguna dirigencia tipo la sociedad rural, es probable. Yo veo que ellos también han hecho su proceso de reflexión, de introspección, y han comprendido que más allá de algunas medidas que les han sido muy favorables en el arranque del gobierno de Macri, en términos generales tienen más debes que haberes en el balance. Yo creo que sí, que pueden comprender, primero, entender que el gobierno que viene de Alberto Fernández no es ni remotamente parecido en ese sentido a algunas cosas que tal vez no se hicieron del todo bien desde el kirchnerismo, ¿sí? Pero sí creo que se va a volver a intentar industrializar la ruralidad, agregar valor en origen. Claro. Yo creo que ellos no se olvidan que durante el kirchnerismo hubo créditos blandos, por ejemplo, para convertir el grano en carne de cerdo, en feedlot, en carne de vaca, que no era necesario exportar la materia prima cruda como se extraía de la tierra, que había la posibilidad de armar una extrusadora de soja y una aceitera en el propio campo, que había la posibilidad de hacer combustible a partir de eso. Todo eso estaba fomentado desde el gobierno nacional. A mí me parece que esa sería la burguesía agraria que sería realmente nacional, porque toda la nación se beneficiaría de ese actor que es muy pujante, al que le reconocemos que ha sido prácticamente el gran innovador en la economía argentina en los últimos 20 años, han multiplicado las cosechas prácticamente por 2, por 3, todos los años baten récord de rindes, y sin embargo no han logrado transmitir al resto de la economía su pujanza. En parte porque el Estado, fundamentalmente en los últimos años, le ha generado un sistema de producción que va en detrimento de las grandes mayorías, ¿sí? Entonces es exportación de granos crudos y apropiación sectorial de los rindes, de la riqueza. Mientras el resto de la Argentina ve encarecidos sus alimentos, pérdida de fuente de trabajo, justamente por ese estado de cosas. A mí me parece que lo que hay que hacer es volver a poner las condiciones donde ese actor se convierte en un dinamizador del resto de la economía. ¿Brusone le gusta el mote de populismo con el cual muchas veces se definen, ¿no? a gobiernos como fue el de Cristina, como pueden ser otros gobiernos en la región, en Latinoamérica? Yo creo que el mote de populista es ambiguo, depende de quién lo use, el sentido que le da. Yo entiendo que lo usan para denostarnos y le dan como contenido a populistas, desde esas usinas le dan el contenido de asistencialista, política clientelar, donde, demagogia, ¿no? Demagogia, donde te dicen que es una fábrica de pobres de la cual después vas a extraer el apoyo político. Se usufructa eso, ¿no? Se usufructúa eso. Exactamente. Lo cierto es que el mayor investigador, por lo menos conocido por mí, sobre estas cuestiones, que fue Ernesto Laclau, lamentablemente fallecido hace algunos años, él dice que el populismo en realidad es la forma que encuentran determinadas sociedades para mover el statu quo de una sociedad cuyo sistema político está cerrado, o sea que te ofrece opciones que son falsas, porque todos proponen lo mismo y no hay forma de salirse de ahí. En ese sentido, Laclau decía, el populismo es una opción válida para hacer avanzar la sociedad. Y Laclau decía algo que era
mucho más ingenioso. Él decía, cuando alguien le reclamaba, ¿por qué usa esa palabra? Que los otros la usan para matarnos. Él decía, somos como los primeros cristianos, besamos la cruz. La cruz, que es el instrumento de tortura donde mataron al Redentor, los cristianos lo toman como un símbolo de su militancia, por traerlo un poco más cerca del terreno del que estamos hablando. Nosotros, cuando hablamos de populismo, le damos un sentido positivo. Profesor Sone, muchas gracias. Gracias a vos, Franco, gracias. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Bueno, vamos a... El único